Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a estar... Carlos, ¿ustedes se congregaban en alguna parte antes? En Puerto Rico, sí. ¿Cómo se llamaba la iglesia? Bueno, se llamaba No importa. ¿Era de línea pentecostal, bautista? Independiente Refugio de Vida se llamaba. Refugio de Vida. Bonito nombre. Bonito nombre. Amén. Lo pregunto porque, para hacerme una idea, porque yo sé que lo que predico a veces para cierto tipo de hermanos es disonante, entonces yo me preparo cuando hay visitas para tratar de las mismas cosas que digo siempre decirlas con un poquito más de tacto. Tacto no tengo mucho, pero Carlos, cualquier cosa de la que yo diga predicando que te cause o les cause a ambos alguna duda, algún comentario, lo podemos conversar después del servicio, me llaman, yo te voy a dar mi teléfono para que estemos en contacto. ¿Amén? Ok. Vamos a estar durante algunos domingos estudiando la carta a los Efesios. Carta a los Efesios. Ábrala de inmediato en el capítulo 1 para entrar en materia, porque esta carta tiene mucho que decirnos. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Nosotros leemos la versión internacional. Si alguien tiene la Reina Valera puede sonar un tanto diferente, pero el sentido es el mismo. Carta a los Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en todas las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia. Voy a leer hasta ahí hoy. El próximo domingo continuamos. He llamado al tema de hoy la salvación. Dígale al que está a su lado: yo soy salvo. ¿Cuántos están seguros de que son salvos? Amén. Los que están seguros que son salvos, digan amén. Amén. Déjeme darle una pequeña introducción histórica respecto a la carta. Hay un grupo de 4 cartas que fueron escritas desde la cárcel en Roma, cuando Pablo estuvo preso. Pablo estuvo preso en 2 oportunidades en Roma. Y no tenemos claro si la carta a los Efesios fue en el primero o segundo episodio de prisión, pero durante la prisión en Roma, Pablo escribió a Filimón, a Colosenses, a los Efesios y a los Filipenses, una carta de un sentido bastante personal y profundo. Se calcula que la carta a los Efesios fue escrita aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Una de las particularidades de esta carta es que la iglesia de los Efesios era una iglesia gentil. Diga gentil. Gentil. La mayoría de las iglesias a las que Pablo fundó y la mayoría de las iglesias a las que Pablo le escribe sus cartas eran iglesias mixtas, es decir, estaban compuestas por judíos y gentiles. Por eso que siempre Pablo está tratando como de ordenar las cosas doctrinalmente, ordenar las cosas culticamente dentro de la iglesia cristiana del primer siglo, porque esta mezcla de judíos cristianos con gentiles cristianos era una bomba de tiempo, siempre explotaba. Los judíos dentro del cristianismo seguían manteniendo tradiciones culturales que pertenecían a su religión. No comían cerdo, pobre de ellos. Guardaban el sábado, a pesar de que se habían entregado a Cristo y que habían recibido a Cristo como Salvador, seguían guardando todas las tradiciones de Israel. Y los gentiles que se convertían venían de un mundo pagano, donde sus adoraciones y los cultos a sus dioses eran verdaderas orgías sexuales, borracheras, como ocurre hoy.
en nuestro mundo latinoamericano, por ejemplo, del punto de vista religioso. ¿Cuántos han visto cómo se celebra el Día de los Muertos en México, en El Salvador, en Guatemala? La gente se va al cementerio y se emborracha junto con el muerto. Eso es paganismo. Creer que hay que comer con un muerto es paganismo, es cultura pagana. Eso es parte de nuestra cultura religiosa. Esas cosas la iglesia gentil del primer siglo las metía a la iglesia, como hoy día nosotros metemos muchas cosas a la iglesia, producto de nuestra cultura personal. Si no hay un líder, un grupo de líderes capaces de filtrar lo que es bíblico de lo que no es bíblico dentro del culto, se pueden provocar cosas bien extrañas dentro del culto. Por eso que hoy día tenemos iglesias que tú las miras y asustan, y no lo hacen de mala intención, están equivocados, mezclaron la cultura y entonces mezclan adoración y alabanza con santería. Tenemos gente gritando, desmayándose, echando espuma por la boca, dándose cabezazos contra las paredes. Y uno dice, ¿qué están haciendo? Están adorando al Señor. Mentira, eso es un desorden. Eso es por falta de Biblia. Eso ocurría en el primer siglo con las iglesias mixtas y Pablo tenía que escribirles constantemente para estar ordenando cosas. Los judíos insistían en que había que cumplir ciertas normas de vida para ser un buen cristiano. Y Pablo decía, no, son salvos por fe y no por obras. Pero por otro lado le decía a los gentiles, bájenle 2 rayitas a su cosa porque el culto no es así. Acuérdense cuando le escribe a los corintios, le dice, ordenando las lenguas, ordenando los dones. Le dice, si van a hablar en lengua en la iglesia y nadie les va a entender, la gente se va a asustar. Paren con eso, dice Pablo. Solo hablen en lengua si hay alguien que interprete. Siempre Pablo estaba tratando de poner las cosas en orden. ¿Alguien me está entendiendo? Amén, amén. La diferencia con la carta a los Efesios, aunque tiene una profundidad tremenda teológicamente, es de que la iglesia es meramente gentil, como la iglesia de Galacia. Pablo escribe directamente a los gentiles en esta carta. Bueno, debo corregir algo. Pablo no escribe en realidad. Pablo dicta sus cartas. Siempre había un amanuense, un ayudante, un asistente, un compañero de milicia de Pablo que escribía mientras él dictaba. Era muy difícil que Pablo escribiera porque Pablo tenía un montón de ideas en la cabeza que las iba tirando y alguien tenía que escribir muy rápido, hacer de dactilógrafo. Y vemos en las cartas apostólicas cómo Pablo reconoce el trabajo de la gente que le ayudó a escribir cartas: Timoteo, Tito, Aristarco, Crispo, Gayo, Sóstenes, Lidia, Febe, Priscila, Aquila, gente que estaba siempre ayudándole en el ministerio, y muchos de ellos escribieron cartas que Pablo dictó. Hay 2 razones que se esgrimen por las cuales Pablo no escribía directamente sus cartas. La primera razón es un asunto físico. Se cree que Pablo, después del encuentro con Cristo, quedó con un tremendo y severo problema a los ojos. ¿Se acuerdan que cuando Pablo perseguía a la iglesia camino a Damasco se le apareció Cristo y lo dejó ciego? Dice el texto que Pablo cayó en tierra. No sabemos si cayó de un caballo, de un camello o de una motora, pero dice que cayó en tierra y quedó absolutamente ciego. Dios lo mandó a la calle la derecha, a una casa de un hombre llamado Justo, que esperara ahí, y luego Dios mandó a un siervo suyo llamado Ananías para que orara por él, y dice la Biblia que cuando oró por él le cayeron de los ojos como escamas. Sin embargo, bajo algunos pasajes bíblicos en los que Pablo escribe, da la impresión de que Pablo quedó con problemas de conjuntivitis, algún tipo de malestar en los ojos que no le permitía escribir personalmente. Recuerde que en ese tiempo se alumbraban con lámparas de aceite, la oscuridad era mucha en los cuartos. En Roma, preso no creo que haya tenido muchas comodidades, y entonces seguramente que alguien más joven y con mejor vista escribía por él. ¿Por qué Dios permitió que Pablo, si Dios lo había escogido a Pablo para predicarle a los gentiles y llevar el evangelio tan lejos, porque Dios no lo sanó totalmente? Bueno, él dice por qué. Pablo dice: Dios permitió que un emisario de Satanás me esté abofeteando constantemente para que no me enaltezca. Es el orgullo, la soberbia,
El egoísmo, el egocentrismo es parte de nuestra naturaleza caída. Cualquier cosita que nos haga sentirnos mejor que otro lo proyectamos. De hecho, muchos de nosotros no nos compramos ropa para abrigarnos, sino más bien para vernos bien. Y hacemos esfuerzos para que los demás vean lo bien que estamos. Porque necesitamos proyectar nuestra imagen. Imagínate este señor, un hombre de Dios al que Dios había llamado, pero con una cantidad de pergaminos que le daban la facilidad de enaltecerse. Primero era judío, y los judíos por naturaleza son orgullosos. Era teólogo. Tenía doble ciudadanía, como algunos de ustedes, que habiendo nacido de padres latinos, nacieron en Estados Unidos, por lo tanto son americanos y al mismo tiempo son hispanos. Doble ciudadanía. Pablo era romano y al mismo tiempo era hebreo. Pertenecía a la secta de los fariseos, que era una de las sectas más prominentes de su época. Fue educado a los pies de Gamaliel, octavo en conocimiento teológico de su época. Hablaba griego, latín y hebreo. O sea, había razones para que el hombre se sintiera mejor que los demás. Y Dios, conociendo el corazón de Pablo, dijo: yo te voy a usar, pero te voy a poner una chita y chiquita en los ojitos, para que cada vez que se te suban los humitos a la cabeza, te acuerdes que el jefe soy yo. Amén. ¿Le ha pasado que de repente se le empieza como a olvidar orar, hasta que viene un problema serio, una angustia, una tristeza, y hay que volver a buscar a Dios? Amén. La gracia permisiva recogiéndote. Escucha esto. Que esto se va a poner muy bueno. ¿A alguien le interesa lo que estamos hablando? Amén. Una de las grandes errores que ha cometido la iglesia, sobre todo la iglesia de línea pentecostal o carismática, de donde yo vengo, es enseñar que la salvación se puede perder. Entonces el mensaje es un mensaje aterrador, porque te dicen: no dejes de venir a la iglesia, porque si dejas de venir a la iglesia, el diablo te va a agarrar y te va a perder. Bueno, acá enseñamos otra cosa. Enseñamos que Dios salva para siempre. Amén. Amén. Porque Dios no te puede anotar en el libro de la vida hoy día y borrarte mañana. ¿Qué pasa cuando los hijos de un cristiano se descaminan? Yo tengo 4 hijos. Bueno, mi esposa dice que los 4 son míos. Yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Es aquí donde las visitas se empiezan a estar y dicen: ¿este es el pastor? Sí, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Los crié en el Evangelio. Mis hijos nacieron cuando yo ya era pastor. Se criaron en el Evangelio. Todos son músicos. Todos cantaban en la iglesia. Todos tocaban. Vamos a una banda. Y todos se fueron del Evangelio. Todos se me fueron al mundo. Y más de alguna vez, cuando estuvieron en problemas, lloramos por mi esposa. Lloramos. Pero hay una cosa que aprendí cuando entendí la palabra y entendí la salvación. Dios no los va a borrar del libro de la vida. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie de opinión. Si lo salvó para siempre. Pero están descaminados. Alguien me dijo: ¿y si uno de tus hijos se muere así? No se puede morir así hasta que se reconcilie con Cristo. El más chico me salió más rebelde. ¿Por qué los más chicos son más rebeldes? No sé. Ese llegó a los 7 años a Estados Unidos y se puso americano, pero americano. Mira, nunca quiso más comer la comida de mami, solo pizzas y burger. Macaroni and cheese. Se crió aquí. Se volvió a Chile. Se casó. Tiene un hijo. Lejos. Y siempre que papá habla con él o tiene un problema, papá trata de tirarle su sentido bíblico a ver si pasa algo. Dice: papi, que hijo, mira, el Señor, tú sabes. Ya, papá, ya. Te llamé no para que me prediques. Ok. Y mi esposa dice: ¿qué vamos a hacer con esto?
Yo le digo tranquila que papá lo va a recoger. Amén. Papá lo va a recoger Así es, amén. a la buena o a la mala, pero lo va a recoger. Amén. Hace unos días atrás se le presentó un problema con el niño en el colegio. Se complicó tanto el problema que llegaron a los tribunales de justicia. Mientras yo recién llegado yo de Alemania estos días, voy a repetir que vine de Alemania, quiero que la gente sepa que vine de Alemania. Me dice papá, en este momento estoy con mi esposa entrando a los tribunales para el asunto del nene. Necesito una palabra, tengo ansiedad. ¡Ay! Dije yo, ahora sí. Le dije yo, ¿se va a presentar frente al juez? Sí. Ore. Y sea honesto con lo que va a decir. Ayer o anteayer hablaba con mi esposa y le dije, ¿qué pasa con Jorge? ¿Cómo está todo? Me dijo, mira, ya encontró una iglesia donde congregarse, está yendo a la iglesia con su familia. Amén. Amén. Dios recoge. A la buena Así es, amén. o a la mala. Pablo no escribe sus propias cartas porque tiene un serio problema de salud que Dios lo